Hola, aquí Micaela y hoy vamos a hacer una tarjeta digna de diseñadores gráficos. No porque yo lo sea, porque para nada, yo soy abogada, como se acuerdan, pero bueno, me parece que puede ser muy linda. Primero hacemos bases para tarjetas en un papel, va a ser una tarjeta de una sola capa, así que tiene que ser un papel bien grueso. Este es de Gina K Design, Pure Luxury color blanco, de 110 libras de espesor. Generamos 4 bases para tarjetas y las doblamos todas a la mitad en la medida de 5 pulgadas y media con el tablero para doblar tarjeta, de forma tal que obtenemos 4 bases para tarjetas, todas de apertura frontal hacia arriba. Ahora tenemos muy a mano nuestra cinta de enmascarar post-it, porque la vamos a usar bastante para hacer estas tarjetas. Me ayudo para alinear mi base con el mat que tengo debajo y vamos a enmascarar la línea en la que se cumplen 4 pulgadas, comenzando desde el frente de arriba de la tarjeta para abajo. Tenemos que dejar 4 pulgadas de papel de tarjeta y después enmascaramos con una línea súper recta. Para que esa línea sea recta, paralela con los bordes de la tarjeta, me ayudo con el mat que tengo debajo, el de corte, que tiene líneas para alinear la cinta post. Ahora que ya están las 4 pulgadas marcadas, voy al otro extremo de la tarjeta. Después del doblez vamos a hacer otra máscara con cinta post-it también, pero dejando menos de 1/4 de pulgada. O sea, no quiero que se enmascare justo en el borde, porque esas máscaras no quedan bien. Entonces le vamos a dar un poquitito más, pero muy poquitito, cosa que cuando esto lo llenemos de color y la tarjeta quede doblada, de la parte de atrás, la cara posterior de la tarjeta, además de mi sello personal, va a tener una línea de color. Van a ver que va a quedar muy bien. Ahora, como principales protagonistas de estas tarjetas, vamos a usar estas tintas de pigmento de Color Box, que realmente tienen unos colores súper brillantes y bonitos, y vienen como en estas gotas, o pétalos mejor dicho, que se encastran en el set y se pueden usar también como directamente aplicador, gracias a que tienen como un agarre, que es lo que se usa para mantenerse en esa rosa de plástico. Yo los voy a usar directamente como aplicador y así directamente poniendo la craft sheet debajo para no enchastrar, empezamos a aplicar tinta sin problema, sin miedos. Lo único que tienen que tener cuidado es que la aplicación de la tinta sea pareja, no que en algunos lados haya mucha tinta y en otros poca tinta. Traten de, con la misma esponja que estamos aplicando, emparejar todas las superficies. Hacemos exactamente lo mismo con las 4 tarjetas que tenemos. Enmascaramos con la cinta post-it en las mismas medidas las 4 bases para tarjetas y aplicamos 4 colores distintos en forma pareja sobre cada frente de tarjeta, usando las tintas de Color Box con el aplicador directamente. Acuérdense de limpiar cada vez que retiren una de las tarjetas terminadas la craft sheet para que no contamine la próxima tarjeta. Y tengan mucho cuidado porque esto lo tienen que dejar secar un rato largo. Yo lo dejé unas horas secando porque esta tinta es de pigmento y por lo tanto es húmeda, no es absorbida por el papel, sino que queda por encima del papel y tiene que secar por sí sola, así que no la toquen porque les va a manchar. Primero usé un color rosado, luego el color amarillo, después el color menta o celestito, menta, y luego al final el color celeste. Para todos hice exactamente el mismo procedimiento y tuve mucho cuidado de no ni mancharme los dedos ni manchar las superficies blancas de tarjeta que quedan restando, ¿no? Por supuesto. Ahora que ya está un poco más seco, vamos a comenzar a trabajar. Si quieren terminar de darle un poco de calor con la pistola de calor para apresurar el procedimiento de secado, les recomiendo que mantengan el papel pegado a algún lado, a su mesa o a su superficie de trabajo con las cintas post-it, para que del otro lado puedan tenerlo tirante y de ese lado evitar un poco que el calor doble toda la tarjeta. Como esta es una tarjeta de una sola capa, es importante que se mantenga la forma y que no se doble toda por todos lados. Ahora vamos a usar este set de sellos de Gina K Design que se llama Pleasant Explorers y vamos a usar 2 pedacitos y enmascararlos porque en realidad quiero poner la frase Love You y para eso voy a tener que usar 2 de estos sellos que son de goma, por lo tanto tampoco los voy a ver a través de mi bloc de acrílico. Entonces los ubico más o menos usando mi superficie de trabajo para ponerlos derechos, los enmascaro con un pedacito de washi tape y les pongo tinta Versa Fine Onyx Black. Primero pruebo las alineaciones de las 2 palabras sobre un papel que no sirva, estampa bastante bien
Y ahora preparamos nuestra base para nuestra tarjeta. Retiramos la cinta post-it que cubría la máscara inferior. Alineamos la tarjeta contra el mat y estampamos la palabra Love You. Ahora necesito estampar unos números y para eso uso otro set de sellos también de Gina K Design que se llama Calendar Bit and Pieces. Ubico en mi bloc de acrílico los números que quiero colocar, que en este caso es 24/7. Los unto también con la misma tinta negra VersaFine Onyx Black y estampo debajo de la palabra Love You. No sé si a esta altura ya se habrán dado cuenta, pero esta tarjeta intenta imitar o ser inspirada en los colores de Pantone. Por eso les decía al principio del video que esta iba a ser unas tarjetas como para regalarles a diseñadores gráficos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la tarjeta amarilla. Siempre retiren con mucho cuidado la cinta post-it que está enmascarando porque puede que todavía contenga pintura húmeda y toque algún pedazo de la tarjeta que no quieran. Para estampar esta tarjeta vamos a usar dos sets de sellos más de Simon Says Stamp, uno que se llama Square Sayings y otro que se llama Happy and Smile. Vamos a enmascarar el primero para que solamente se estampe la palabra Happy, también con washi tape. Lo untamos con VersaFine Onyx Black, retiramos la máscara y estampamos la palabra Happy solamente. Ahora del otro set de sellos hacemos lo mismo con la palabra Birthday, siempre teniendo muy en cuenta que las patitas de la prensa que voy a usar no toquen o no pisen sobre el color amarillo que está húmedo todavía. Estampamos la palabra Birthday y luego, usando los números del set de sellos anterior, vamos a estampar 2015 con la misma tinta. Pasamos a la tarjeta color menta y en este caso usando frases del set de sellos Square Sayings de Simon Says Stamp vamos a estampar con la misma tinta la palabra Congrats. Esta vez no voy a estampar números y sobre la tarjeta celeste que se ve medio lila también vamos a estampar solamente del mismo set de sellos la frase Happy Birthday. A todas les coloco mi sello personal por detrás. Y con mucho cuidado, porque todavía están un poco húmedas, ya están todas listas. Espero que les haya gustado, es una tarjeta bastante simple, pero que a los diseñadores les gusta mucho. Aquí les dejo dos links a los últimos dos videos que fui subiendo. Espero que les haya gustado esta tarjeta. Si te gustó el video, hace clic en me gusta, compartilo con tus amigos en las redes sociales y déjame un comentario. Si querés comprar alguno de los materiales que usé para hacer esta tarjeta, hace clic en el carrito de compras que aparece en pantalla. Si te gustó la tarjeta, suscríbete a mi canal de YouTube y visítame en mi blog www.micaelaferrero.com. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la próxima.